El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Como muchos saben, yo me encuentro este tiempo estudiando en Roma. Ahora, en este momento en que son las vacaciones de Europa, me encuentro en España. Digo esto porque de repente les extrañará mucho el Evangelio, escuchar este Evangelio hoy. Sucede que aquí se celebra a Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa. Por eso privilegiamos en este día la liturgia de Santa Brígida, estando en este caso, como les explicaba al comienzo, en Europa. Siempre la figura de los santos nos presenta un poco cómo también va de la mano, en el caso de Santa Brígida, los planes de los hombres, pero también prevalece el plan de Dios. Santa Brígida sentía esta llamada, pero al final también entra en obediencia, se casa, luego que enviuda aprovecha, digamos, este aspecto de la viudez para poder entrar en la vocación que sentía primera. Como decía, al final se privilegia la llamada de Dios y uno puede ser santo también en medio de la vida, digamos, matrimonial, en medio de la viudez y también en medio de la llamada de Dios. La liturgia de hoy nos presenta, como siempre, esta unión que han tenido los santos con Dios. Utiliza el Evangelio de Juan, que habla de la permanencia, del cual hemos hablado otras veces en otro momento, cuando se nos ha presentado este Evangelio, del verbo permanecer, de estar en, ¿no? Y no solamente estar en, sino estar con, que también es importante, porque no es solamente estar en un lugar, sino también sentir que en este lugar se está con alguien, que en este caso es Cristo, es Dios mismo. Por eso la primera lectura que nos propone hoy la liturgia, propia de Santa Brígida, nos presenta la lectura de esta carta de San Pablo a los Gálatas, en la cual resume un poco lo que es vivir con Dios, es permanecer con, ¿no? Y permanecer en a la vez, porque es el pasaje brevísimo que dice: yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. O sea, ya acá Pablo da, digamos, los primeros indicios de lo que significa la gracia. Ya no es solamente el detalle de la ley, de la norma, ¿no? Que a veces cuando nos acercamos a la iglesia o incluso cuando nos alejamos de ella, hemos dado una preponderancia grande a la norma, a cómo externamente se debe comportar alguien que o está en camino o está llamado a ser cristiano. Y dirá también Pablo ahí mismo: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y justamente este Cristo quien vive en mí es lo que nos reflejan los santos. O sea, porque los santos han desarrollado su vida, o sea, han hecho su vida normal, y en medio de ella, de las cosas ordinarias, se ha manifestado lo extraordinario de Dios. ¿Por qué? Porque lo ordinario justamente lo hacemos nosotros en el día a día. Por eso es que
digamos, algunos lugares llaman todavía a ver cuál es la orden del día, es el esquema de lo que habitualmente se hace, lo ordinario. Pero dentro de esto ordinario podemos hacer lo extraordinario si estamos unidos a la vid, como nos presenta el Evangelio. Y tanto es así que Cristo utiliza ese ejemplo y se manifiesta él mismo como la vid. Pero dice, ustedes no están fuera de, sino dice, están conmigo, porque yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Necesito también podarlos, como dirá el Evangelio que hemos escuchado, para que deis más fruto. Esta poda también es como Dios va, digamos, moldeando un poco nuestro ser cristiano, que a veces, como decía, nosotros hemos privilegiado ciertas cosas que de repente no son importantes de cara a la gracia, de cara a la fe y de cara al Espíritu que Dios nos quiere dar. Pero dice una cosa que es fundamental: el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. O sea, nosotros, es verdad, nuestra vida se desarrolla normalmente en el día a día, o sea, tenemos la gracia de despertar, de hacer nuestro trabajo, de hacer lo que tenemos que hacer en el día. Pero una cosa es hacer lo que tenemos que hacer por el mismo hecho de ser criaturas, por el mismo hecho de repente de ser, de vivir en un matrimonio, por el mismo hecho de vivir en una parroquia, de ser cura, etcétera, etcétera. Y ese hacer no lo cargamos de la unión con la vid para transformar esas cosas ordinarias en cosas extraordinarias, que lo extraordinario solamente viene de Dios. De nosotros nada extraordinario puede partir, ¿no? Si permanecéis en mí, dirá al final el Evangelio, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Y dice, con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. No es tanto nosotros gloriarnos del fruto, sino que recibe gloria a Dios. Y recibiendo gloria a Dios, la gente se acerca a Dios, ya no se acerca a la figura de los santos. Esa es una cosa importante, porque a veces los hermanos separados hablan de esta como que fuera una adoración a la Virgen, a los santos, a las imágenes, y no es verdad. Esto es un medio que nos hace presentes que si ellos han podido estar unidos a esta vid y han dado fruto, es para que se dé gloria al Padre, para que ellos nos remitan al Padre, a Dios mismo, y sobre todo nos remitan al ideal de cada uno de nosotros, que es la santidad. Esto es, digamos, la realización plena del hombre. El hombre ha sido creado para ser santo, pero dice también el Evangelio, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y esta santidad radica no en el hecho de nuestro esfuerzo para llegar a ser santos, sino que por la santidad de Dios, así como nos ha donado también el Espíritu Santo, como nos ha donado la vida eterna, como nos ha donado el perdón de los pecados, también nos dona la gracia de ser santos. Y como diríamos un poco en filosofía, estamos en potencia para poder ser santos, o sea, tenemos este potencial, pero falta desarrollarlo, y desarrollarlo no en el hecho de la exigencia, o sea, de querer cumplir ciertas normas que digan que yo soy santo, no, sino que en el hecho de que acercándome a Dios, lleno y compartida su santidad de Dios conmigo, es que la gente también se acercará al santo, no al santo con S mayúscula, no a mí como santo, sino al santo verdadero que es Dios. Por eso en la liturgia decimos 3 veces santo, 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 santo es el Señor, porque Él es la raíz de la verdadera santidad. Y por eso hoy la liturgia y la imagen de los santos siempre nos presentan estar unidos a la vid, que es lo que da sentido a todo lo ordinario de la vida y lo vuelve extraordinario. Y lo mejor es que nosotros podemos ver lo extraordinario, no porque nosotros hayamos hecho algo de más, sino porque la acción de Dios está presente y se manifiesta en el hombre.